Hola papás, ¿cómo están? Otra vez, en esta ocasión tenemos al doctor Héctor Macías, nefrólogo pediatra, con el tema, tu niño moja la cama todavía. La verdad estamos muy contentos de tener una semana más a un especialista para poder atender todas sus dudas, todos sus comentarios, de hablar de diferentes temas, que eso es lo que queremos nosotros en esta fundación, para que podamos aprender de muchas más cosas, ¿no? Entonces, la verdad, Héctor, muchísimas gracias por estar aquí y aparte de que ahorita tengo que mencionarles que estamos creando una red latinoamericana de asociaciones para poder llegar a muchísimos más papás y poder crear una fuerza empoderadora y hacer muchísimas cosas por ustedes. Entonces, la verdad que estamos creando esta red para toda nuestra comunidad, ¿no? Entonces ya podemos llegar, estas pláticas ya pueden llegar a nivel Latinoamérica, hay muchísimas fundaciones, asociaciones que se están juntando para poder lograr algo impactante y sobre todo transformar esto, lo que es la vida de los papás, el apoyo a los papás y sobre todo también la atención y cuidado a los niños en los hospitales, ¿no? Entonces, muy contentos de poder participar en esta red latinoamericana y agradecidos con todas ellas para que nos hayan incluido en este proyecto, ¿no? Héctor, pues al contrario, muchísimas gracias a ti también de que te sigues uniendo a este proyecto con nosotros, obviamente, de que sigues apoyándonos, nos das una hora de tu tiempo, entonces, la verdad de corazón, te extrañamos, sí te extrañamos, la verdad que el hecho de verlos, aunque sea por camarita, pues Aunque sea nos hace sentir virtual. bien. Muchas gracias, Héctor. Y obviamente este es un tema para los papás No, muchas. perdón, sí, háblale. No, muchas gracias a ti por la invitación y sobre todo porque muchas veces es un tema que puede pasar y los papás consideran como normal. O sea, que el hecho que el hijo siga mojando la cama por arriba de los 5 años, ellos lo consideran normal, cuando esto no es normal. Cuando esto pasa, nosotros lo llamamos enuresis. La enuresis es la pérdida nocturna orina, o sea, eso es lo que llega a pasar. ¿Por qué puede pasar esto? Pues son por múltiples factores, pero el hecho más importante es eso. Nosotros tomamos la edad de 5 años para decir que esto pues ya no es algo normal. Algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta es cómo se va dando el control de los esfínteres con los bebés. ¿Por qué? Porque eso es algo que los papás no saben, a veces no lo preguntan cuando su pediatra. Algo muy el segundo año hasta el cuarto año de vida. Y después el vesical empieza a los 3 y se complementa a los 5. Ya dependiendo de donde nosotros leamos cómo se puede clasificar la enuresis, pueden decir que hasta los 6 años todavía es normal que pueda llegar a mojar la cama. Pero obviamente eso es completamente algo que nosotros tenemos que empezar a buscar el origen. Claro. Oye, ¿cómo podemos llamar que moje la cama, no? Porque, por ejemplo, bueno, mi niño tiene 3 años. Yo sé que ahorita es un descontrol que hemos tenido a lo mejor, porque él empezó con el control de esfínteres y al final, ahorita, como que tuvo retrocesos, ¿no? Él nunca mojó cama, nunca mojó calzón, nunca mojó, siempre fue fácil para él el control de esfínteres porque siempre nos avisó, o sea, nunca tuvimos un incidente, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, en esta época de encierro, de pandemia y demás, no, todavía trato de ver en dónde sucedió, cómo sucedió, pero obviamente ahorita usa todo el tiempo pull-up y lo moja, ¿no? Y en la noche se despertaba ya todas las noches y ya amanecía seco. Pero ahorita sí se despierta a hacer pipí, pero sigue mojando el pull-up, ¿no? Entonces ahí sí ya dije qué pasó, ¿no? Porque ya lo tenía controlado. Eso es algo muy importante. Sobre todo, nosotros podemos clasificar esta pérdida de orina en la cama como el término correcto es enuresis. Cuando moja la cama es enuresis, que puede ser enuresis primaria o enuresis secundaria. Cuando es primaria es que en ningún momento ha podido controlar el esfínter y todo el tiempo ha tenido la cama mojada.
No necesariamente todos los días, pero sí por lo menos una vez en 3 meses, el pequeño presenta orina en la cama. Cuando es secundaria es precisamente lo que me estás contando, cuando él ya controló por completo el esfínter y de repente dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasó? Otra vez empezó a mojar la cama, cuando ya no lo estaba haciendo y ya lo había controlado, ahí lo decimos por 6 meses, ya por 6 meses y que otra vez empieza a tener esa presencia de orina en la cama, ya hablamos de una enuresis secundaria. Si bien nosotros cuando nos enfrentamos a una enuresis secundaria hay que buscar las causas. Si bien ahorita el ejemplo que me pones, pues obviamente los niños que están en casa con esta situación, ha habido un cambio muy importante en todo su entorno. ¿Por qué? Porque desde el hecho que ya no se duermen a las 8 de la noche, porque en el día siguiente se tienen que levantar temprano, porque van al kinder, a cualquier actividad escolar, eso es un gran factor también predisponente. ¿Por qué? Porque ya se acuesta a las 11, está tomando líquidos más tarde y eso nos lleva a que puede llegar a mojar la cama. También otro de los factores que se ha visto con esta pandemia es que los niños que tenían ese control perfecto de esfínteres lo están perdiendo y esto es secundario al estrés. O sea, los niños se están estresando y por lo social, eso está también originando cierto retroceso en el control de esfínteres. Eso es algo muy importante que tenemos que empezar a ver. ¿Y qué es lo que podemos hacer para retomar esto de nuevo? Otra vez, los niños son súper adaptables a los horarios. Si ellos van perdiendo esos ritmos que llevan de vida, esas costumbres, pues obviamente el descontrol los lleva a que puedan llegar a tener estas pérdidas urinarias. Entonces lo mejor es otra vez tomar los ritmos que están teniendo, las rutinas, de acostarlos a la hora, una hora un poco más decente. ¿Para qué? Para que esto se vaya controlando cada vez más. Incluso hay pacientes que están requiriendo terapia por videollamada para ver qué es lo que está pasando. Esto siempre y cuando nosotros primero descartemos una causa orgánica. ¿Por qué? Porque la enuresis secundaria puede deberse, y sobre todo cuando ya hay un paciente que tiene control de esfínteres, a infecciones urinarias. Las infecciones urinarias en los pacientes pediátricos no se manifiestan como se manifiestan en un adulto. Ellos pueden tener ligera molestia para hacer pipí, que la pipí huela un poco fuerte, que retengan el chorro urinario y hay veces que pueden llegar a presentar fiebre. A diferencia que el adulto, que él sí te dice, ¿sabes qué? Pues tengo dolor en el momento que está haciendo pipí. En el paciente pediátrico es un poco más difícil que pueda llegar a manifestar esta cuestión. Oye, por ejemplo, yo aquí tengo una pregunta porque en algún momento, a un día bañándolo, me decía, me duele, ¿no? Me duele el pene. Entonces, yo le dije a mi marido, como se la pasa agarrándose, dije, se ha de ver apretado, se lastimó, lo que sea, ¿no? Le dije, revísalo, por favor, para saber si está bien, ¿no? Entonces ya, pues a lo que él sabe y conoce, pues obviamente dijo, no, está bien el niño. Pasó. Y cuando hizo pipí, como que me dijo, me duele. Pero yo dije, pues no, o sea, no sé si sea infección o no sea infección. De hecho, le hablé a Aldo, que es nuestro pediatra, y me mandó un medicamento y todo. Pero ya después a la siguiente evacuación le dije a mi marido, vamos a esperar a la siguiente, a la siguiente pipí para saber si le duele o no le duele. Ya no me comentó nada, ¿no? Entonces, eso ya tiene casi como un mes, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad, no le quise darle importancia, pero por ejemplo, yo no sabía que en los pediátricos, pues no es los mismos síntomas, ¿no? Yo dije, pues si es una infección urinaria, cada que haga pipí le va a doler. Y no me está diciendo cada vez que haga pipí, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí también pude haber yo tenido un error pues sí, o sea, de no avisar, ¿no? ¿Qué hago? Sí, y sobre todo el dato importante que ahí mencionaste es que él perdió la continencia, algo que él ya tenía, que otra vez está empezando a mojar el pulo. Eso también puede ser sugestivo de una infección urinaria. Por eso es importante cuando tenemos estas enuresis secundarias, ver cuál es la causa de esta enuresis. ¿Por qué? Porque él ya estaba controlando perfectamente y hubo un retroceso. Nosotros al momento de descartar todas las causas orgánicas, podemos decir, bueno, por la situación que se está presentando, pudiera ser algo
psicológico, algo por el estrés que está viviendo, pues también puede tener ese impacto en el control de esfínteres en el paciente pediátrico. También algo muy importante para diferenciar la enuresis, nosotros decimos, aparte de que es primaria y secundaria, que es monosintomática cuando solamente se presenta en la noche y no monosintomática cuando también tiene síntomas durante el día. Cuando esto se presenta síntomas durante el día, tenemos que descartar también muchas otras patologías que pueden llegar a ser a nivel del sistema nervioso central, alguna alteración. Nosotros lo vamos a ver cuando estamos revisando al paciente, o incluso él nos refiere que no tiene la misma sensibilidad en las piernas, que siente como algún hormigueo, ya sea en la parte interna o externa de las piernas. Eso es algo que a nosotros nos llama mucho la atención, y al momento de verificar la integridad de la columna, pues podemos darnos la sorpresa que pueda haber una espina bífida o algo desde el nacimiento como un mielomeningocele. Y hay veces que, como me pasó hace poco, un paciente que tuvo una médula anclada, que solamente lo pudimos encontrar con una resonancia que se le hizo al paciente, porque explorándolo prácticamente no había ningún signo. Por eso es muy importante realizar este tipo de valoraciones. No, no, bueno, qué bueno que me lo dices, porque la verdad, digo, como papás, pues si el niño no me dice seguido, ¿no? Algo está sucediendo, pues obviamente dejamos de tomarle importancia. Y como sí, efectivamente, yo decía, ¿por qué tuvo ese retroceso? O sea, yo me doy cuenta que si está viendo la televisión y no quiere ir a hacer pipí, me doy cuenta que está jugando y pues no quiere ir a hacer pipí, sino que le digo, ándale, ve, y lo obligo a hacer pipí. Sé que se aguanta mucho también, ¿no? Se aguanta mucho por no querer dejar la actividad. Entonces, pues sí, seguramente ahí hay algún problema. Exacto, y eso es algo muy importante, y descartar que no hay infección urinaria que esté ocasionando esta sintomatología. Y a lo que te decía, es algo muy común que los pacientes lleguen a mojar la cama y los papás digan, ay, es normal, a mí también me pasó. Y eso es lo que nosotros vemos, o sea, eso es algo genético. Se ha visto que si un hermanito o hermano mayor enuresis, la probabilidad de que los demás hijos tengan enuresis es un 24%. Que uno de los papás lo tenga es un 40%. Y si los dos lo tuvieron, es hasta un 70% de probabilidad que tu hijo pueda llegar a tener este problema. Y sobre todo, pues la mayoría de los papás no buscan esta ayuda y lo consideran como normal porque dicen, ah, bueno, se le va a quitar en algún momento. Sí, o sea, en la mayoría, ¿por qué? Porque está el proceso de maduración, y es un proceso en el cual a medida que va creciendo, esta enuresis va mejorando. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central ya es lo suficientemente capaz como para decirle cuando está dormido, oye, ¿sabes qué? Despierta, ya la vejiga está un poco llena, entonces hay que ir al baño y vaciar esa vejiga. Pero también está la parte importante cuando son síntomas neurológicos, o la vejiga es muy chiquita, o la vejiga está cada vez apretando un poquito más para poder vaciar la cantidad de orina que tiene. Esos son otro tipo de sintomatologías o patologías que puede llegar a presentar los pacientes, pero es algo muy importante, y solamente los papás se dan cuenta o buscan la ayuda de un médico cuando llega el punto en el que o tienen que ir de visita a otra casa que los invitaron, de, ¿sabes qué? Hay una fiesta, pero el papá dice, ¿cómo va a ir a una fiesta si todavía moja en la cama? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, el impacto psicosocial que está teniendo, eso es el motivo por el cual el papá busca la ayuda, no tanto porque el hecho de tener pérdidas urinarias, o sea, represente un problema. ¿Por qué? Porque no es algo que estemos acostumbrados a hablar, porque nos da pena de cómo va a mojar la cama, mi hijo en algún momento se le va a quitar. Sí, pero siempre hay que buscar si no hay algo más y poder empezar a hacer algo a tiempo para poder mejorar la calidad de vida del paciente. No, bueno, qué impresionante, porque la verdad sí, como dices, siempre somos de los papás que decimos, pues es que yo lo hacía, ¿no? Y bueno, ahorita que lo comentes, que digas, es genético, no, bueno, o sea, nuestros papás, pues obviamente también, no somos, en México no somos una cultura
como platicábamos la vez anterior, de prevención, pues obviamente de seguimiento, ¿no? O también tengo algún dolor, luego voy al doctor, sino más bien me automedico. Entonces, la verdad que qué importante ahorita que nos comentas para todos los niños, no nada más los prematuros, ¿no? Porque al final los prematuros, pues sí tenemos que estar cuidándonos para que no haya un problema posterior ya en la edad adulta o en la edad de cuando son niños, adolescentes, ¿no? Pero para cualquier niño creo que es importante porque a lo mejor también no tenemos en cuenta lo que el niño está sufriendo, porque como papás le decimos, por ejemplo, eres un bebé todavía, o sea, psicológicamente también los niños a lo mejor los estamos eh, achacando algo que ellos en su organismo lo quieren controlar, pero no pueden, ¿no? O algo así. Ahorita que me lo comentas, pues sí me Sí, impacta claro. esto, ¿no? Sí, claro, y aparte, qué bueno que tocas ese punto, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacen los papás? O sea, en el momento que moja la cama, o sea, viene un regaño, es, ¿por qué mojaste la cama? O sea, eso no lo debes hacer. Prácticamente van y le toman la sábana y le dicen, ahora vas a limpiar tú la sábana y mira lo que hiciste. No, eso es algo que no se debe hacer. Se tiene que tener la comprensión de que puede haber algo de trasfondo, alguna enfermedad que esté originando esto. Por eso es muy importante siempre estar al lado de nuestros hijos y apoyarlos. En el caso de, o sea, que llegue a pasar esto, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En cuanto veamos que mojó la cama, sí hay una tendencia que te dice que el reforzamiento psicológico es bueno, pero no a ese grado. El hecho es llegar con él, entre los dos cambiar la ropa de cama, lavarlos juntos y decirle, mira, esto es lo que hay que hacer, hay que involucrarlo también en esa parte para que él esté consciente de lo que está pasando. No desde el punto de vista de un regaño, sino hacer un reforzamiento positivo y decirle cómo se tienen que hacer las cosas y por qué se están haciendo. Sí, 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 porque ahorita yo empecé con regaños, la verdad, empecé con regaños de Maximiliano, si ya lo hacías, pero por estar viendo la tele, ¿no? O por estar jugando no vas. Entonces, llegó un momento en que dije, pero ¿por qué lo voy a estar regañando todo el tiempo? O sea, no estoy logrando nada, ¿no? Más bien, lo que hice fue ponerle el pull-up y decir, ok, ya no te vas a mojar, porque también él se incomodaba y yo lo dejaba así, ¿no? Porque es como te dicen todas las mamás y las abuelitas, no, déjalo así para que aprenda. Entonces, lo dejaba así, pero sí lo veía muy incómodo, lo veía pues que sí no le gustaba y entonces mejor dije, voy a volver a tomar el ritmo que me enseñaron en la escuela, ¿no? O sea, de cada 20 minutos llevarlo para que obviamente lo haga, pero al final pues se sigue mojando, entonces no lo he podido lograr. Pero yo creo que entonces si hay algún tema ahí donde obviamente pues ya te hablaré para una consulta, porque entonces sí ya es algo más, ¿no? Sí, 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 claro. Y ahí, pues, obviamente hay que tratar las causas de la enuresis. Si la enuresis es en una infección urinaria, pues entonces hay que darle el manejo a la infección urinaria. Ay, Es Doc, como lo que que te más perdimos un también poquito. vamos a pacientes, la cantidad ahorita, porque Es que como que te perdimos un poquitito, pero ya estás de ahí, regreso. Sí, ya. ok. La, la parte importante también ahorita es estar verificando qué tantos líquidos se están tomando antes de acostarse. ¿Por qué? Porque si tú le estás dando un vaso de leche, después un vaso de agua, un vaso de jugos, ¿no? Porque es pésimo que les des jugos a los niños, No, aun eso así sí no toman. sean naturales. O sea, eso es algo muy malo que le puedes dar a tus hijos. Pero hay que estar viendo qué tanta cantidad le estás dando antes de acostarse. ¿Por qué? Porque obviamente si tú le das cierta cantidad, el riñón es tan inteligente que dice, ¿sabes qué? Me diste 500 mililitros, pues voy a terminar eliminando aproximadamente los 500 mililitros. Entonces, por eso también pueden venir las pérdidas. ¿Por qué? Porque estás incrementando el consumo de los líquidos durante la noche. Ahí lo que nosotros hacemos son estrategias para ver qué actividad física tiene el paciente, qué tanta cantidad de agua está tomando y empezarlo a limitar por horas antes de acostarse. Y esas son técnicas que nos van sirviendo. También existen otras técnicas como los diarios miccionales, que nos van diciendo qué tanta cantidad, cuántas veces va orinando durante la noche. Y esa es la cantidad de orina que está produciendo. Y ahí podemos descartar una patología que se llama poliuria nocturna.
La poliuria nocturna se puede deber a diversos procesos en los cuales se forma mayor cantidad de orina y ahí es cuando el paciente pues termina por hacerse pipí. Para ver el origen de la poliuria nocturna tenemos que descartar varias cosas, por eso tenemos que tomar exámenes de orina, a lo mejor examen de sangre. ¿Por qué? Porque puede de eso a un origen del riñón de esta entidad, pues va a ser el tratamiento, que eso es algo muy importante. Y además también el reforzamiento psicológico. O sea, algo a nuestros pacientes que se llama calendario miccional. El calendario miccional permanece seco. Este reforzamiento es muy importante, o sea, en el hecho que ellos lo empiecen a hacer y se empiecen a dar cuenta de que están mojando más la cama, eso a nosotros nos ayuda mucho y hay veces que simplemente con hacer estas cuestiones, el paciente deja de mojar mucho la cama. Y obviamente lo que te decía, al momento de descartar todo lo orgánico y vemos que no hay nada más orgánico, pues entonces vamos en la parte psicológica. Siempre nos apoyamos de un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta para que nos pueda ayudar en esta situación. Pero lo importante es siempre ver que no haya algo orgánico antes de llegar a esta cuestión. Papás, ahora sí que los que nos estén escuchando o los que vean esta repetición, porque bueno, la plática anterior que tuviste, las repeticiones fueron muchísimas y creo que en verdad llegamos a muchísimos papás y pudimos ayudar a varios. Entonces, la verdad, creo que es bien importante que revisen a sus hijos, que tomen las precauciones, ¿no? Que escuchen a los especialistas y que obviamente si tienen alguna duda, algún comentario, siempre hablen y pregunten. Yo creo que luego muchas veces también es de, ay, pues es que como para qué le hablo al doctor, ¿no? O sea, si es, efectivamente nada más está mojando la cama y es algo normal, como para qué. Entonces, pues sí, ahorita yo cometí ese error. O sea, sí le hablé al doctor cuando me dijo, tiene este dolor, me dio un medicamento, pero obviamente tampoco se lo di porque yo tomé esa decisión y mal hecho, porque es como estamos hablando, ¿no? O sea, son cosas que que pues no sabemos nosotros, los especialistas son los que nos están diciendo y creo que tenemos que hacerle mucho caso y en verdad, Héctor, en verdad, qué bueno que nos estás dando esta información porque creo que a todos nos ayuda y no nada más a niños pequeñitos, a niños que están apenas en control de esfínteres, sino más bien, como dices, a niños ya de edad de 4, 5, 6 años, pues obviamente hay que tener un poquito más de precaución en ese tema, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo en lo del control de esfínteres es tener paciencia, no tratar de apresurar las cosas. ¿Por qué? Porque el control de esfínteres es un proceso de maduración. No es un proceso que te doy premio, lo vas a forzar. No, cada paciente lleva su ritmo y cada paciente va a empezar a controlar los esfínteres a la edad que le corresponde. Siempre y cuando, como lo mencioné, no sea mayor a los 5 años, porque entonces ya nos estamos enfrentando a otro problema. Y hay que tener mucho en consideración que la enuresis es tratable. Y siempre hay que tener la consideración y el tiempo y el cuidado con nuestros hijos y llevarlos de la mano para que esta patología pueda ser tratada de una manera súper fácil. Los regaños nunca van a llegar a nada y en cambio el reforzamiento positivo hacia ellos es lo mejor que les podemos estar administrando y así van a construir un lazo de confianza durante este proceso con el hijo. No es lo mismo que llegue tu papá y te regañe por algo que tú no lo estás haciendo intencionadamente, que llegue tu papá y te dé unas palabras de ánimo y te vaya guiando por ese camino para que tú puedas, como bebé, poder tener ese adecuado control de su interés. Oye, Héctor, una pregunta. ¿Hay algún otro síntoma que podamos ver como papás de decir, ok, ya tuvimos esta problemática con los niños, ¿no? ¿Hay alguna otra, no sé, que digas, es que sabes que, por ejemplo, es que se está agarre y agarre, aunque no hace caras, pero no es algo normal, ¿no? O sea, sabemos que pues obviamente el instinto del niño y todo es conocerse y obviamente no es de, no lo hagas porque eso está mal, ¿no? Pero más bien el decir, es una manera excesiva o algo así que haya para que nosotros podamos detectar también el hecho de poderlo llevar a un especialista. En cuanto a las
la pregunta es como más hacia las infecciones urinarias o más hacia Sí, el para las control infecciones, de los para las esfínteres, infecciones o para urinarias. las dos. Para las Bueno, pues si me infecciones, puedes dar las dos, para las mejor. infecciones urinarias, para las infecciones urinarias lo más importante, pues obviamente tú te vas a dar cuenta que la pipí empieza a oler como mucho más fétido, más penetrante, que puede llegar, o sea, de la nada, tú ves que está llorando, o sea, puede él encontrarse en un rincón llorando, lo puedes ver en una posición de cuclillas, sin ningún otro motivo, ves que llora. Hay pacientes que, por ejemplo, cuando acuden a consulta, son pacientes que no ganan peso y no ganan talla. Y cuando tomamos un examen general de orina, vemos que hay una infección que está teniendo un efecto en la ganancia de peso y de talla. Es lo que te digo, o sea, no hay como un síntoma que digas, solamente con este voy a darme cuenta que es una infección urinaria. No, o sea, son múltiples los síntomas, signos y síntomas que presentan nuestros No, ya te volvimos a perder, Héctor, un poquitito ahí. haces pipí que ahora sí solamente ahí. Ay, a ver si ahí. Ya, ahí estás, otra vez. ¿Ya? Ya. Ok. Y lo importante es eso, o sea, si tu bebé normalmente hace 5 veces pipí al día y ahora está haciendo 15 y está haciendo en poca cantidad, pues eso es porque al momento que está haciendo pipí, la uretra se irrita y él hace que corte el chorro. Está cortando cada vez más el chorro. O viceversa, puede ser que esté haciendo pipí y tenga que pujar para poder eliminar la cantidad. O sea, como puedes ver, son las manifestaciones que puede tener. Incluso solamente se puede presentar y tú no sabes de dónde viene la fiebre hasta que tomas un examen general de orina y, oh sorpresa, es una infección urinaria. O sea, como ves, es una amplia variedad de síntomas que nosotros encontramos en las infecciones urinarias. Y en la enuresis va a ser dependiendo muchas veces de lo que esté causando la enuresis, como puede ser primaria o como puede ser la secundaria, ya sea por alteraciones neurológicas, por problemas renales a nivel del sistema nervioso central, pues va a depender la sintomatología que presenten nuestros pacientes. Pero obviamente eso es el punto cardinal, es mojar la cama después de los 5 años no es normal. Tener pérdidas de orina durante el día no es normal. Hay que llevar a nuestros pequeños a valoración si presentan estos síntomas. ¿Por qué? Porque podemos actuar a tiempo y revertir todas las enfermedades que se puedan estar originando que puedan estar originando esta patología. Wow, Héctor, la verdad que en verdad te agradezco de corazón el hecho de darnos esta plática porque, pues sí, es como te comentaba, de cuando me preguntaste de qué hablamos y me diste los dos temas, yo dije, no, mejor el de mojamos la cama porque pues obviamente estoy teniendo ese problema, ¿no? Pero no se lo estaba dando con la importancia que es. Entonces, creo que esto nos abre la visión de cómo debemos de manejar esto del mojar la cama con los niños. Y como dices, o sea, siempre nosotros como papás, pues obviamente agarramos el regaño, el no es que lo estás haciendo como bebé, ¿no? El es que por qué si ya lo estabas haciendo bien. Y entonces, pues no es la manera de poder ver algo, o sea, que está fallando con nuestros niños. Entonces, la verdad, te agradezco de corazón esta plática de acuerdo a este tema, porque sí, papás, tenemos que tener mucha atención en lo que están sucediendo con nuestros niños. Muchas cosas que tenemos, que creemos que son normales, pues no están siendo normales. Hay algo siempre trasfondo, ya sea de manera psicológica, o obviamente, como nos dice el doctor, de manera orgánica, ¿no? Que es obviamente con su cuerpo, que él no está pudiendo controlar. Y Héctor, no sé si quieras tomar algún otro tema, digo, algún otro comentario, algo así, para poder cerrar nuestra plática. Yo sé que tienes también cosas que hacer, pero para que obviamente esto se pueda ya quedar como un poquito más claro. Y también saben que pueden contactar al doctor en el momento en que quieran, les damos los datos, se los ponemos para que puedan llamar y obviamente puedan consultarlo, ¿no? Con toda confianza. Entonces, no sé si tengas algún comentario, Héctor, sobre este tema, para poder cerrar la plática.
Sí, o sea, solamente recalcar esa cuestión que mojar la cama después de los 5 años no es normal. Siempre hay que buscar la ayuda y siempre hay que tener en consideración que si nosotros como papás presentamos enuresis, no es normal que nuestros hijos también la presenten. Siempre hay que buscar la ayuda de un profesional, llámese pediatra, nefrólogo pediatra, urólogo pediatra, que somos los encargados de ver este tipo de enfermedad, que siempre entre uno y otro nos podemos ayudar y sacar adelante siempre a nuestros bebés, pero eso es lo importante, tener en cuenta este punto que no es normal y buscar la ayuda siempre para el beneficio de nuestros bebés. Ahora hay un tema muy importante, Doc, que la verdad, pues es como lo platicábamos antes de entrar en vivo, es tenemos miedo de ir a consulta, tenemos miedo de ir a que nos saquen un estudio, ¿no? O sea, ¿cómo tomamos esa confianza de decir? Porque obviamente yo sé que mi niño necesita esos estudios, o sea, yo sé que de ahí voy a descartar si está teniendo problemas en su organismo o es algún tema psicológico, ¿no? ¿Qué nos recomiendas para ir a consulta contigo, que llevemos, ¿no? Porque obviamente ahorita pues la situación no nos deja salir sin cubrebocas. Los niños, me comentaba Walter, el pediatra que tú lo conoces, que obviamente los niños menores de 5 años no deben de ir con cubrebocas, sino con caretas. Más que nada para que los papás tengamos un poquito más de confianza a ir a este tipo de visitas con ustedes y de revisiones, porque pues, son necesarias, no podemos estar todo el tiempo de aquí hasta que podamos salir sin ir a revisar a nuestros niños, ¿no? Exacto, es atendiendo muchos puntos. He tenido un problema ahorita y hay que tomarle unos estudios para ver qué es lo que está originando ese retroceso en el control de esfínteres, para que puedan acudir a consulta o a los laboratorios de manera adecuada. Pues ahí lo importante siempre es hablar a los laboratorios para llegar con una cita. ¿Por qué? Para evitar las aglomeraciones, y en los consultorios, en la mayoría de los consultorios, siempre tratamos de espaciar, por ejemplo, en nuestro consultorio, siempre espaciamos las citas, no hay pacientes citados continuamente, cada que entra un paciente se desinfecta por completo el área de revisión de exploración del paciente y ofrecemos alcohol gel, soluciones desinfectantes de manos y lo importante también es que acudan con su equipo de protección. ¿Por qué? Porque en el traslado, pues ahí puede haber siempre la posibilidad de poder llegarnos a infectar, pero con las medidas necesarias y las medidas de prevención que se están dando, siempre hay que acudir a la revisión cuando empecemos a detectar cualquier enfermedad y cualquier patología, no dejarla en saco roto, siempre hay que tener esa intervención oportuna hacia nuestros bebés. Exactamente, muy importante la intervención oportuna, como dices, no ir corriendo porque ya mi hijo tiene temperatura, ya mi hijo se está desmayando, ya mi hijo, o sea, una urgencia, ¿no? Mejor, y obviamente también arriesgarnos más porque ya vamos a un hospital, ya vamos a un área donde, pues obviamente ya podemos infectarnos mucho más rápido, ¿no? Entonces creo que sí ahorita que yo te comentaba es que también me da miedo salir y llevar a revisión a mis hijos, creo que sí es importante mejor llevarlos a revisión y que nos digan, ¿sabes qué? Tu niño está bien, no tiene nada, vamos a dejarlo para 2, 3 meses otra vez o al siguiente mes, ¿no? Entonces, pero creo que sí es bien importante que ahorita, como nos comentas, vayamos con las precauciones que tenemos que tomar y sobre todo que no tengamos ese miedo de ir a revisarlos porque es necesaria, ¿no? Es necesaria la revisión cuando se presenta un problema con nuestros niños. Doc, ¿algún comentario ya o ya nos despedimos para que obviamente este tema sea cerrado de en verdad de muchísimo valor? No sabes ahorita cómo aprecio la información que me diste porque me abriste mis ojos y porque sí me doy cuenta que estoy fallando como mamá, ¿no? Fallando en el sentido de pues hay que llevarlos, hay que hablar con el doctor, siempre estar en comunicación con los doctores, ¿no? Exacto, siempre hay que estar en comunicación, sobre todo cosas que nos pueden llegar a parecer normales, como
nos dimos cuenta en esta situación de la enuresis, no son normales. Y siempre, pues, para eso estamos en contacto con nuestros pacientes, para ayudarlos y que todo pueda fluir como tiene que fluir. Doc, en verdad, muchísimas gracias. Un abrazo virtual. Aquí nos agradecen la información, que excelente la información. Muchísimas gracias, Patti, por tu comentario. Doc, en verdad, gracias, gracias, gracias. No sabes, ahorita me hiciste el día feliz porque yo pensé que estaba haciendo las cosas bien y no las estoy haciendo bien. Al contrario, tengo que tomar acción sobre lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y no dejarlo pasar más tiempo, en verdad. Muchísimas gracias, Doc. Nos estamos viendo muy pronto, porque sí, nos vamos a estar viendo muy pronto. Y muchísimas gracias por tu participación, siempre apoyarnos en este proyecto. Recuerden que estamos ya tomando acción nosotros como asociación para unirnos a la red latinoamericana y crear pues obviamente un poquito más de información para ustedes. Todas estas pláticas son para ustedes, papás, para que lo tengan a la mano, para que estén informados siempre, porque eso es muy importante, siempre saber las cosas, por qué suceden y ir descartando que no es cuestión del organismo de nuestros niños, sino a lo mejor otro tema, pero si es algo que está causando el organismo de nuestros niños, pues es bien importante llegar a revisión con nuestros doctores, ¿no? Y ellos están tomando las acciones necesarias para que no se contaminen ni nuestros niños, ni los papás, ni nadie. Entonces hay que tener confianza también en lo que están haciendo ellos. Doc, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias a nuestras empresas hermanas Elevation, PlentyQ y Esenciales de Amor por siempre apoyarnos también para estas pláticas. En verdad, Doc, te mando un gran abrazo. Gracias por este valiosísimo tema y nos estamos viendo muy pronto por aquí. Muchísimas gracias a todos los papás que se conectaron con nosotros, que seguramente también van a ver la repetición de nuestro video, porque la verdad, Doc, la plática pasada fuiste un hit, entonces seguramente con esta plática seguirá siendo hit. Recuerden, nosotros les podemos dar el dato del doctor para que puedan acudir a cita con él. Está muy cerca, está en la colonia Roma, los que viven obviamente en la Ciudad de México, entonces no duden que les puede dar una excelente información de acuerdo a lo que tenga su bebé. Gracias, Doc, que tengan muy buena tarde a todos y nos estamos viendo la próxima semana con otra plática muy interesante. Gracias, Doc. De Bye, nada, bye que a esté bien, hasta todos. luego.